¿Qué tal? Les doy la bienvenida hoy 24 de febrero, día en que se cumple un año de la invasión a gran escala que lanzó Rusia en Ucrania. Una acción que ha desatado la guerra más grande y mortífera de Europa en tiempos modernos. Veamos el reporte que nos envía desde Kiev Philip Crowder de la agencia AP. Ha sido un día tranquilo aquí en Kiev, un contraste con el día horrible, el día más largo del año pasado, en palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Él participó hoy en una ceremonia de entrega de medallas para soldados en el centro de Kiev y dijo que este año Ucrania luchará por la victoria. En una conferencia de prensa poco después, Zelensky instó a Rusia a cambiar de rumbo, abandonar su territorio y dejar de bombardear Ucrania. Solo entonces Kiev estaría dispuesta a negociar con Rusia. No parece haber un terreno común para el diálogo con Moscú. De hecho, Ucrania está recibiendo más armas para ayudarlo a organizar un contraataque contra las fuerzas rusas. El primer ministro polaco se encuentra hoy en Kiev y trajo consigo 4 tanques Leopard, los primeros de muchos más prometidos por países miembros de la OTAN. Ha sido un día de reflexión y lágrimas en Ucrania y el tono desafiante del presidente capturó el estado de ánimo nacional de tristeza y resiliencia frente a la guerra más grande y mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Kiev, Philip Crowder de la AP para La Voz de América. Y desde Moscú, nuestro corresponsal Ricardo Marquina nos da también el panorama de cómo esta guerra ha impactado a Rusia. Veamos. Un año ya desde que Vladimir Putin lanzase sus tropas a conquistar Ucrania. Una operación que se concibió como algo rápido, de 2, 3, 4 semanas a lo sumo, y en la que llevamos ya atascados un año de reloj, y todo parece indicar que va a ir para mucho más largo. Este país, Rusia, ha cambiado mucho, dramáticamente y para peor, desde el comienzo de esta llamada operación militar especial. La represión contra todos aquellos que se atrevieron en su momento a decir no a la guerra ha ido en aumento. Apenas quedan ya opositores libres o dentro del país, porque la mayoría están o bien en la cárcel o en el exilio. Tampoco quedan periodistas independientes. La gran mayoría de las redacciones independientes rusas han tenido que cerrar y están ahora sus periodistas en el exilio. La economía está afectada por las sanciones, aunque no está derribada. Moscú saca pecho de que tras un año de duras sanciones contra su economía no han conseguido hundir la economía del país, aunque todos los indicadores aseguran que los siguientes meses van a ser muy duros para este país. Ahora bien, se abre la pregunta de que ahora qué. El plan chino está sobre la mesa, un plan que es de facto que Rusia tendría que aceptar la rendición casi incondicional de su operación, ya que China ha propuesto ni más ni menos que Rusia abandone, incluida Crimea, todos los territorios que ocupa ilegalmente en Ucrania. Le agradecemos a Ricardo, quien nos reporta desde Moscú, y continuamos esta cobertura especial a la que se une también Jacopo Luzzi en Washington, y desde Varsovia Celia Mendoza y Jorge Agobián. Jacopo, comienzo contigo. Este viernes China anunció una propuesta de paz y el presidente Biden sostuvo una reunión con el G7. ¿Qué se conoce de este encuentro? Yasmín, sabemos que en la reunión participó también el presidente ucraniano Zelensky y principalmente sirvió para reafirmar el apoyo a Ucrania, coordinar sobre todo las ayudas militares y humanitarias al país y otra vez condenar la invasión rusa. De hecho, el G7 invitó a Rusia a retirar sus tropas y en un comunicado dijo que la solidaridad con Ucrania nunca flaqueará. Entre tanto, vamos a ver cuál es el plan posible de paz de China. China presentó este viernes en la ONU un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania. Beijing busca presentarse como un mediador neutral en un conflicto durante el cual ha luchado por mantener su estrecha asociación con Moscú sin aumentar las tensiones con Occidente. Los líderes occidentales rechazaron inmediatamente este plan, que pide el fin de los combates, pero evita mencionar el retiro total de las tropas rusas o el mantenimiento de la integridad territorial de Kiev. China no tiene mucha credibilidad porque no ha podido condenar la invasión ilegal de Ucrania, y también firmaron pocos días antes de la invasión un acuerdo entre el presidente Xi y el presidente Putin sobre una asociación ilimitada con Rusia. Entre tanto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas a más de 200 personas y entidades en Rusia,
y otros países que apoyan la invasión. Y el Pentágono dijo el viernes que gastará $2.000 millones para suministrar al ejército ucraniano nuevos armamentos, como drones y municiones de largo alcance. Ucrania tiene derecho a defenderse y nosotros tenemos derecho a ayudarlos a defenderse. Y este conflicto podría terminar mañana si el presidente Putin decidiera, ¿sabes qué? Esto no está funcionando como pensábamos. Este jueves, la Asamblea General de la ONU aprobó con 141 votos a favor una resolución no vinculante que pide a Rusia que ponga fin a las hostilidades en Ucrania. 32 países se abstuvieron, incluida China, y 7 votaron en contra, incluido Nicaragua, que tiene profundos vínculos militares con Moscú. Estados Unidos y Ucrania definieron esta votación como un apoyo global a Kiev y no solo de Occidente. El secretario de Estado Antony Blinken dijo al Consejo de Seguridad de la ONU de este viernes, sin mencionar a China directamente, que los países tienen la responsabilidad de promover una paz justa, sin apoyar al mismo tiempo la guerra, recordando que en este conflicto hay un invasor y un invadido. Gracias, Jacopo. Y ahora pasamos a Varsovia, la capital de Polonia. Allí se encuentran Celia Mendoza y Jorge Agobián, nuestros enviados especiales. Y es que esta semana ustedes han tenido la oportunidad de conversar con algunos ucranianos que se han refugiado en ese país. Jorge, Celia, ¿cuál es el sentir de ellos en este momento? Yasmín, este conflicto tiene unas connotaciones humanitarias gigantescas y lo hemos vivido, y lo hemos visto y hablado con refugiados esta semana aquí en Polonia, un país que ha recibido a la mayor cantidad de estos refugiados desde el inicio de la invasión rusa el año pasado. En total, en Europa, 8 millones de refugiados, un número bastante alto, y es por eso que organizaciones como ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, no solo están enfocados en las necesidades actuales, sino las que podrían venir en el futuro. ¿No es así, Celia? Así es, Jorge, y estamos hablando de que 1.500.000 de esos refugiados se encuentran aquí en Polonia. Es el país que tiene a más refugiados ucranianos, y esto ha llevado a que se implemente un sistema que no existía. Hablamos con una mujer que escapó justo el primer día de la guerra. Un año después, ahora está en Polonia, pero con su corazón todavía en Ucrania. Veamos. I'm from Mariupol. Soy de Mariupol y salimos con mi familia de la ciudad desde el primer día de la guerra. Con el sonido de las alarmas, Anastasia Mitz dejó atrás su hogar el 24 de febrero de 2022. Un año después, Rusia mantiene una invasión que continúa asediando a todo el pueblo ucraniano. Mi casa ya no existe. Esto me hace llorar y me duele mucho. Anastasia escapó con su hijo de 4 años, su mamá y su suegra, mientras sus esposos desde entonces siguen en Ucrania. Una realidad difícil de explicar a su hijo a pesar del tiempo. He can't understand what's wrong. Él no puede entender lo que está mal, lo que está pasando y por qué su padre no está con él. Es la cosa más difícil. El 95% de ellos, los refugiados, son madre e hijo y hacen que esta crisis sea la crisis de madres e hijos. Y apoyarles es un trabajo absolutamente importante para UNICEF. Compartió La Voz de América el doctor Rashed Mustafa Sabuar, coordinador de UNICEF en Polonia, quien ha estado a cargo de la respuesta humanitaria desde el inicio de la guerra en un país donde no existía una oficina regional. Llegamos en marzo. Comenzamos a establecer nuestra presencia y proveer servicios. A eso le llamamos volar un avión mientras lo construimos. El año pasado ayudamos a 365,000 niños con apoyo psicológico. En 7 ciudades en Polonia se han habilitado lugares como este para ayudar a los refugiados ucranianos. Se conocen como puntos azules y también dan la oportunidad de que refugiados que viven ya en Polonia puedan darle la mano a sus connacionales. Tenemos muchos niños que están angustiados. Ofrecemos apoyo psicológico aquí. Este es espacio seguro donde pueden dejar de pensar en la crisis en la que se encuentran. Algo que sigue siendo un reto para Anastasia. La guerra se llevó un gran pedazo de mi corazón.
UNICEF, así como otras agencias de Naciones Unidas como ACNUR, se preparan para lo que podría ser, Jorge, una segunda ola de refugiados. Esto de acuerdo a la información que ha dado la OTAN de que podría haber una arremetida militar por parte de Rusia que llevaría a una salida masiva nuevamente del país. Así es, y durante esta semana hemos conversado con muchos ucranianos y hemos escuchado de primera mano sus historias, pero conocimos y conversamos con Ina. Ella es una psicóloga ucraniana que se refugió en Polonia hace exactamente un año. Ahora ella trata también de aliviar las heridas invisibles de ella, pero también de sus compatriotas. Ese fue el momento más increíble que he vivido. Me conecté a Internet y todos entendimos que la guerra había empezado. Hace un año, la ucraniana Ina Chatko supo que tenía que abandonar su país y partió a Polonia. Fue difícil caer en cuenta que eres una refugiada. Psicóloga de profesión, cuenta que tuvo que pasar un largo proceso para borrar de su memoria sonidos y traumas que vivió al escapar de la invasión rusa. Es por eso que ayudo a otras personas a creer que eso desaparecerá de sus memorias. De hecho, ahora brinda asistencia psicológica a sus compatriotas en Varsovia, donde trabaja con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. La buena conexión es crucial cuando brindas apoyo psicológico. Realmente ayuda mucho porque yo viví la misma experiencia que ellos. Cada semana realiza sesiones de alivio de estrés y ejercicios psicoterapéuticos para sanar las heridas invisibles de la guerra. Así que les digo, sobrevivirán como lo hice yo, encontrarán sus fuentes, comenzarán a encontrar su hogar aquí. Más de 1,5 millones de ucranianos viven en Polonia desde el inicio de la guerra y el número de refugiados que busca servicios de salud mental se ha incrementado en los últimos meses, según indica la especialista. También brindamos apoyo grupal, sesiones de arte terapia, etcétera, para que las personas puedan venir y sentirse seguras y luego comiencen a comunicar sus problemas. Nos decía Ina también que para ella este aniversario de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, no es eso, un aniversario, más bien es un evento que no ha terminado, una lucha que para ella no ha terminado, pero comienza a ver hacia el futuro y eso es el mensaje que dijo, envía a sus connacionales, a los que atiende aquí en Polonia. Eso es todo por nosotros. Volvemos contigo, Yasmín. Gracias, Celia y Jorge, por acompañarnos en esta cobertura especial. Un año de guerra en Ucrania. Nosotros hacemos una pausa y en instantes, los momentos que marcaron estos 365 días de conflicto. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos con esta cobertura especial del aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Laura Sepúlveda nos repasa los momentos más importantes de este conflicto al que no se le ve un final en el corto plazo. Un año se cumple desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Fue el 24 de febrero de 2022 cuando los ataques comenzaron y solo 10 días después, 1,5 millones de ucranianos ya eran refugiados según estimaciones de Naciones Unidas. Estados Unidos sugirió al presidente ucraniano abandonar su país, pero Volodymyr Zelensky rechazó la idea y dijo que la pelea es aquí, necesito armamento, no que me lleven a otro lugar. Países de Occidente comenzaron a dar apoyo logístico y económico al tiempo que imponían sanciones sobre Rusia que no paraba, pues para inicios de marzo ya comenzaba a dominar ciudades del sur y el este de Ucrania hasta tomar control de la planta nuclear más grande de Europa ubicada en Zaporizhia. En abril se registró lo que parecía ser un crimen de guerra. Cientos de cuerpos de civiles que fueron masacrados en Bucha, hecho por el que el presidente Biden acusó a Putin de genocidio. Estados Unidos, el G7 y la Unión Europea anunciaron fuertes sanciones contra Rusia, atacando principalmente sus transacciones de petróleo. Finlandia y Suecia mostraron interés de unirse a la OTAN, fortaleciendo así la organización y posible reacción ante la invasión. Para septiembre, Ucrania se armó y dio la batalla logrando recuperar algo del territorio, pero Rusia seguía dominando zonas limítrofes al este del país. Naciones Unidas estima que ahora, solo en Europa, son 8 millones los refugiados ucranianos y que al menos 7,000 civiles han muerto a consecuencia en esta guerra, además de 13,000 soldados ucranianos y 6,000 rusos. El presidente Biden, días antes del aniversario, visitó la capital ucraniana, Kiev, en donde dijo que su homólogo ruso estaba equivocado si pensaba que sobreviviría a Ucrania y sus aliados. Putin respondió con el anuncio de que Rusia suspende su participación en el Tratado de Manejo de Armas Nucleares, que entró en vigor en 2011. Laura Sepúlveda, Voz de América. La invasión de Rusia a Ucrania también ha traído consecuencias para Latinoamérica, como el aumento en el precio de los alimentos, pero también ha creado algunas oportunidades. Adriana Núñez Rabascal nos explica. Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes y de trigo del mundo, y al no poder suministrarlos, el precio de los alimentos se disparó meses después de la invasión a Ucrania. Latinoamérica sintió ese impacto. El 40% del trigo que se produce en el mundo se produce entre las estepas ucranianas y rusas, y el bloqueo de los puertos y la destrucción de la infraestructura ucraniana ha afectado la exportación. El panorama también representa una oportunidad para la región. Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina son una fuente estratégica de alimentos y además el hecho que estemos en el hemisferio occidental nos está poniendo en una circunstancia bastante atractiva. Pero la oportunidad que tiene Latinoamérica de ofrecer recursos como petróleo, metales y minerales a las economías que se ven más salpicadas por la guerra no se ha aprovechado lo suficiente, en opinión del economista José González. El problema es que no hemos invertido en infraestructura. En el ámbito político, la mayoría de los gobiernos de América Latina han preferido mantenerse distantes del conflicto, a excepción de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que le han dado un espaldarazo a Rusia. Brasil, Argentina, Colombia y México se niegan a enviar armas a Ucrania. La situación de Brasil es porque pertenece a un bloque donde Rusia lidera ese bloque, al igual que el propio Brasil, el bloque de los BRICS, de las potencias emergentes. Sin embargo, hay un factor que, según el politólogo Jonathan Benavides, los mandatarios de la región no pueden dejar de lado. Rusia tiene el mayor arsenal de ojivas nucleares del planeta. Específicamente, Rusia almacena unas 6,000 ojivas nucleares, según cálculos de la Federación de Científicos Estadounidenses. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cambiamos de información y nos quedamos aquí en Estados Unidos porque un aumento inesperado tuvo la inflación en este país. El Departamento de Comercio informó hoy que la inflación interanual en enero fue de 5,4% con respecto al año anterior, un porcentaje muy superior a la meta del 4,3% que esperaban los economistas para enero. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este viernes que la inflación de Estados Unidos estaba disminuyendo, pero que aún quedaba trabajo para alinearla con el objetivo anual de la Reserva Federal, que es del 2%. En instantes volvemos con la propuesta del hermano del presidente nicaragüense Daniel Ortega para salir de la crisis. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. La enorme tormenta invernal que azota a Estados Unidos ha dejado al menos una persona muerta. Se trata de un bombero que tocó una línea eléctrica que había sido derribada por el hielo en Grand Rapids, en Illinois. El Servicio Meteorológico Nacional informó que una amplia franja de este país, desde el estado de Washington hasta Nueva Inglaterra, están bajo avisos de nieve y vientos helados de menos de 40 grados centígrados. La tormenta ha dejado sin electricidad a más de 900,000 personas y ha generado la cancelación y retrasos de miles de vuelos. Pasamos a información de Nicaragua, porque Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega y ministro de Defensa de ese país durante la Revolución Sandinista, propuso celebrar elecciones democráticas como una salida a la crisis. Donaldo Hernández nos informa. Unos comicios generales en el año 2026 con la participación de toda la oposición es la propuesta del general en retiro Humberto Ortega para ponerle fin al conflicto en Nicaragua. El hermano del mandatario nicaragüense Daniel Ortega planteó la propuesta durante una entrevista con la cadena CNN. Unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018 hasta ese momento. El planteamiento ha provocado reacciones entre los diversos sectores de la sociedad nicaragüense. No puede haber una verdadera paz con ausencia de justicia. Para la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, antes de cualquier elección debe haber justicia para las víctimas de la violencia. Los violadores de derechos humanos deben ir a la cárcel. Cuando esto pase, la historia de nuestro país cambiará. Tengo que condenar y no estar de acuerdo con la propuesta del general Ortega.
La oposición, por su parte, considera que los comicios deben realizarse antes del año 2026, por considerar que las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, que le dieron un cuarto mandato a Daniel Ortega, fueron desconocidas por la Organización de Estados Americanos. Las elecciones tendrían que ser lo más pronto posible. Hasta el momento, el presidente Daniel Ortega no se ha referido a la propuesta de su hermano Humberto Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Con una tecnología que le está dando voz a las mascotas. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. No se necesita ser encantador de mascotas para comunicarse con ellas. Gracias a una tecnología, ahora ellos pueden comunicar lo que necesitan. What does the door want? Okay, let's go. No pronuncian palabras, pero usan palabras que han aprendido con un entrenador. En esto consiste este creativo invento que da voz a las mascotas ante sus amos, o más bien, un lenguaje más comprensible a sus oídos, aparte del corporal, que al menos Morgan sabe descifrar muy bien. Empecé algo escéptica. Sabía que podían pedir juguetes específicos o salir, pero el nivel de claridad que pueden darle los botones es inigualable. Y hay cosas que he aprendido, incluso como alguien que ha trabajado profesionalmente con animales durante 16 años, que no hubiera sabido de otra manera. Fluent Pet, así se llama este sistema. Cada botón tiene la palabra grabada por su entrenador. Al fin y al cabo, es una voz familiar, aspecto muy útil para quienes carecen del sentido de la vista, como su gato, Jasper. Tener los botones y una voz cuando no tiene la vista para navegar realmente ha enriquecido su vida como nunca pensé. Creo que muchas personas realmente quieren conectarse con los animales con los que comparten sus vidas. El tapete de botones conectado a una aplicación da además elementos que a los humanos les permite conocer más a fondo a su mascota, identificando sus gustos, por ejemplo. He estado registrando los datos de Jasper por cerca de 2 años. Puedo ver cuáles son sus botones más presionados. Análisis que expertos en el área consideran útil. Al igual que con cualquier herramienta, no todo el mundo necesita usarla o aprender a usarla, pero para algunas personas, para algunos animales, esto podría ser útil. Tony Cano, Voz de América.
París iluminó la Torre Eiffel con los colores de la bandera de Ucrania. Sucedió la noche de este jueves, mientras los aliados de Ucrania en todo el mundo se preparaban para conmemorar el primer año de la invasión rusa a Ucrania. En un discurso, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, pronunció unas fuertes palabras de apoyo a Kiev y aseguró que habrá una vida después de esta guerra y que Ucrania ganará. Que nadie se quedará sin este feroz deseo de libertad. Con esto me despido por hoy.